Muy buenas noches a todos, bienvenidos a ADN. Vamos a arrancar con la portada, Manual para los nuevos pobres, en un ratito te lo vamos a dar, pero vamos a profundizar un poquito sobre la pobreza en Argentina, pero desde otro punto de vista. Vamos a hablar justamente de cómo están las carnicerías, vamos a hablar de cómo está el interior de la provincia de Córdoba. Este es el tape, Jorge, tené cuidado porque no estamos hablando de la portada, cuidado con esto del tape. Volvemos al piso. Vamos a hablar de muchas cosas interesantes, verdaderamente vamos a analizarte cuál es la realidad. Hay mucha gente que, por ejemplo, recibe la indemnización después de trabajar, es despedido, recibe la indemnización y se pone su puestito comercial, hace un comercio, como hacemos siempre, todas las clases medias. La clase media siempre se refugia en el laburo, en el trabajo, entonces recibe la indemnización e intenta seguir trabajando, duran 3 meses, y hay una alta rotación de comercios. Vamos a tratar de declararte en un ratito, a ver si algún economista nos puede decir en qué hoy puede refugiarse esta clase media, esta clase trabajadora para no caer en la pobreza. Pero vamos a Brinkmann. Brinkmann es una localidad del interior provincial de la provincia de Córdoba, una provincia que en esos lugares ha tenido mucha actividad comercial, ha tenido mucho consumo, mucha actividad productiva. Y te vamos a presentar mañana las cooperativas que están surgiendo en estos lugares, cómo Sancor ha dejado de ser Sancor, pero le han agarrado a los trabajadores y la están levantando perfectamente bien. Pero fuimos a una carnicería para ver cómo viene el consumo de carne en uno de los lugares más ricos de la provincia de Córdoba, y el carnicero nos decía lo siguiente: en este lugar a las familias la plata le dura 4 días. ¿Sabes por qué? Mira por qué, dale. Por la inflación, el poder adquisitivo de la gente cada vez menor. Lo que fue este mes, yo creo que duró 4 o 5 días, la gente con un poco de plata pagó sus servicios, sus cuentas, y ahí quedó. Está clarísimo, es casi como un ministro de Economía que necesitaría a Mauricio Macri, un asesor que le diga: mira, Mauricio, ¿sabes por qué le dura 5 días la plata a la gente? Porque tiene que pagar las tarifas. Porque tiene que pagar las tarifas, porque tiene que pagar los servicios, y entonces como vos se lo aumentaste tanto, no tiene para morfar carne, y eso hace que no le compren al carnicero, el carnicero no le compra al frigorífico, el frigorífico despide gente, y la verdad es que termina por extinguirse el consumo en la República Argentina y también por pasar la gente a la pobreza y a quedar desempleada. Esto es una escalera. Ahora lo que vas a escuchar es al mismo carnicero y te va a decir con cuánto morfa una familia en estas zonas ricas de la provincia de Córdoba. Dale. Tengo casos acá donde te cuentan que son 4 o 5 de familia y con 50 pesos de carne picada hacen una comida. Vamos a analizar si con 50 pesos de carne molida puede comer una familia de 5 personas, como decía el carnicero. Con Jonathan Confino en un ratito vamos a estar con un médico sanitarista consultándole justamente por la alimentación de las familias pobres en la República Argentina, y que hoy son lamentablemente las mayorías. Pero también este mismo carnicero, que es de clase media y que tenía previsto expandirse porque sus hijos están estudiando en la ciudad de Córdoba, lejos de Brinkmann, a 200 y pico de kilómetros, están estudiando a sus hijos. Pero ¿sabes qué? Los hijos tienen que tener 2 laburos además de estudiar. ¿Sabes por qué? Porque su padre ya no cobra o no gana lo que ganaba antes. Y entonces, en vez de expandirse, han tratado de cerrarse cada vez más, han cerrado sucursales y todo lo que tenían proyectado no lo tienen más. Fíjate. Te explico más, la idea era abrir otra sucursal, 2 empleados íbamos a necesitar. Esto te estoy hablando hace 6 meses atrás. Hoy no sabemos cómo mantener este comercio abierto. Define la pobreza la define la canasta. Acordate que antes de las PASO habíamos comprado los principales alimentos que decía el INDEC que vos tenés que tener para morfar. Y en realidad, básicamente nos daba el resultado, era un poco más elevado de lo que planteaba el INDEC. O sea que el INDEC está fijando la pobreza quizá un poquito más abajo, mucho más abajo de lo que debería fijarse la realidad. La práctica dice que la canasta total antes de las PASO era de 3.128 pesos por persona, por adulto. 4.128 pesos.
Le hicimos después de las PASO a la misma canasta, los mismos productos, y fíjate cómo nos daba. En el próximo paño lo vamos a ver, ahí está, el 2 de septiembre, 4.800 pesos. Es decir, días después nos daba ya 700 pesos más que el anterior. ¿Y sabes qué? Le hicimos la semana pasada a la misma canasta y mira cómo sigue aumentando. Es verdaderamente increíble cómo ha aumentado en pocos días la canasta. Esto es lo que necesita un adulto, según el INDEC, por adulto en una familia para no ser pobre. Según el INDEC, no comes absolutamente nada con esto. Pero nos vamos a Corrientes, y en Corrientes tenemos, lamentablemente nos fuimos a Corrientes para ver cómo está de alguna manera tocando los números el INDEC. La verdad, lo que vas a ver ahora es la triste realidad. Mira, en Corrientes la pobreza alcanzó el 49% de la población, esto fue en el segundo semestre del año 2018. Esto, el INDEC daba que la pobreza en Corrientes era del 49%, era la provincia más pobre de la República Argentina. Pero salió el gobernador de Cambiemos, Gustavo Valdés, a decir lo siguiente, que no le crea el INDEC de Macri y hará su propio índice de pobreza. Un gobernador de Cambiemos se enojó con el INDEC por la pobreza en su provincia. Acordate, el año pasado le daba la provincia más pobre de la República Argentina, era Corrientes. Sale el gobernador de Cambiemos a decir que no creía en el INDEC y fíjate ahora qué pasó. Nos vamos ahora y dice, la pobreza en Corrientes bajó del 49% al 41% según el INDEC. Le bajaron casi 8 puntos. 8 puntos, le bajaron 8 puntos a la pobreza porque se había enojado mucho Gustavo Valdés, el gobernador de Cambiemos. Se enojó y el INDEC hizo esta barbaridad. Hoy dio esa cifra el INDEC. 8 puntos menos de pobreza en la provincia más pobre de la República Argentina. Nosotros estuvimos este año y así estaba la gente. La gente estaba viviendo en salones, no tenían morfi. Esto era porque habían sufrido una inundación, porque Mauricio Macri no hizo las obras prometidas. Limpian, lavan los pañales para después reutilizarlos, son pañales descartables. Así vive la gente en Corrientes. Y están diciendo que la pobreza ha bajado. El propio INDEC de Mauricio Macri te dice que la pobreza ha bajado. Pibes que salen de su casa así, nadando, como lo estás viendo en imagen. Por favor, ponela a pleno, porque es la imagen más cruda de lo que pasa en Corrientes. Esta es la casa de ese pibe, de esa familia, y te dicen que ha bajado la pobreza. Bueno, así estamos, señores. Ahora nos vamos a ir a la provincia de Buenos Aires para saber si también el INDEC ha hecho lo mismo que en Corrientes. ¿Cómo anda, Miguel? Buenas noches. Buenas noches, Tomás. Bueno, contame un poco qué pasa acá en la provincia. Mira, lo que se ve de manera más cruda es que pasa que muchos terminan cruzando de la pobreza a la indigencia en muy poco tiempo. Vamos a conocer el caso de Romina, que se dedicaba a vender ropa. Ella, como a muchos comerciantes le está ocurriendo, se le acabaron las ventas desde hace por lo menos 8 o 9 meses y se quedó sin ningún resto para poder sobrevivir. Lo que tenía es la posibilidad de cubrir el alquiler. Ahora, desde hace 3 meses, ya no tiene dónde vivir. Se tuvo que ir, Tomás, a una casilla donde no tiene techo, viven en un espacio muy reducido. El techo se les vuela cuando hay viento. Está con alguno de sus hijos, porque el resto de sus hijos lo tiene que criar parte de su familia. No tienen baño y está en una situación muy precaria, a tal punto que si no mejora su situación y si no consigue otro lugar para irse, en muy poco tiempo se puede quedar en la calle, porque ese lugar es un lugar precario que ya le avisaron que en poco tiempo lo tiene que demoler. Así está la gente, pasando a la pobreza, de la clase media a la pobreza, los que eran pobres pasan a ser indigentes. Esta es la Argentina que está dejando Mauricio Macri. Romina, ¿cómo te afectó la crisis económica? Y en realidad, como mal, porque yo me la rebuscaba vendiendo ropa. Iba casa por casas y vendía, como ropa nueva, como ropa usada también. Y así podía pagar mi alquiler. Pero después llegó un momento que no hubo la venta, muy poco, y ya no llegaba con el tema del alquiler para poder pagar. Yo alquilaba acá. Alquilaba esto, que en una pieza, una cocina bastante grande con un baño. Acá yo pagaba 3.900. ¿Y parte del alquiler entonces lo solventabas con la venta de la ropa? Claro, con la venta de la ropa, porque yo cobro la asignación de los chicos, pero cobro 5.000 pesos, que me alcanza solamente para obtener para comer, o a veces también sacaba ahí para alquiler, pero no me alcanzaba. La venta de ropa entonces te permitía poder alquilar... Poder alquilar un lugar de material, poder estar en un lugar calentito con ellos y que no llueva y que no entre frío, nada. ¿Qué te pasó cuando ya no te alcanzaba para el alquiler? ¿Cómo fue? Fue tan triste, tan feo, porque de estar cómoda acá con ellos, estar en un lugar bien con ellos todos, se me hizo difícil ir al lugar ese donde estoy ahora. ¿Nos mostraron dónde vivís ahora? Sí, cómo no.
¿Cómo es tu vida en este Y nuevo lugar? acá en este nuevo lugar se me hace difícil. ¿Por qué? Porque me llueve todo, me entra frío. No es algo seguro como para que ellos estén acá. Por afuera es este cuadradito, todo este cuadrado. Ahí se ve que la parte de la cocina tuya es de chapa y la otra también. Claro, esto es todo de chapa. Lo único que es material solamente la parte de adelante. Esta es la habitación, donde yo duermo con los chicos. ¿Acá con cuántos chicos? Acá me acomodo yo con ellos 3, me acomodo acá. Acá tengo la cocina, la mesa. ¿Cuánto te cuesta la garrafa esta que 500 tenés? pesos. 500 pesos por mes. ¿Cómo hacen con la comida? ¿Comen 2 veces al día, 1 vez al día? No, comemos a la noche, o si no comemos al mediodía. ¿No te alcanza para que coman 2 veces No al día? alcanza, no. Cuando hay viento me levanta el techo para arriba. Entra agua por abajo, mucho frío. Acá yo lo utilizo como si fuera un lavadero, para poder lavar la ropa acá. Los baño a ellos acá. ¿Vos también te tenés que bañar acá? Claro, sí, me baño acá, cargo agua ahí, caliento en la olla. ¿Y baño tienen? No, voy así a la casa de los vecinos. Estamos con todo el equipo de ADN, ya lo saludo Jorge, ya lo saludo Pablo, pero primero quiero hablar con Jonathan Confino, que es médico sanitarista, y estamos viendo cosas realmente tremendas. Uno cuando ve la cara de esos niños, ve verdaderamente el sufrimiento y ve que esos niños no van a tener la posibilidad que tienen mi hijo, por ejemplo. Porque esta gente que está comiendo, y si come lo que creemos que come, ¿cuáles van a ser las diferencias? El gran problema es que el acceso a buenos alimentos se ha convertido en un privilegio en Argentina en estos últimos años. El ex Ministerio de Salud publicó la semana pasada datos de la segunda encuesta nacional de nutrición y salud, una encuesta muy importante, donde reconocen que casi un cuarto de los chicos entre 0 y 5 años padece algún grado de malnutrición, ya sea por baja talla para la edad, bajo peso o sobrepeso y obesidad, cifra que llega casi al 50% cuando se analiza la población de entre 5 y 17 años, digamos. Y esto marca justamente un grado de inseguridad alimentaria que la FAO reconoció en la Argentina, que afectaba a 5 millones de personas en 2018, digamos. Entonces, como hemos visto en el informe, con una inflación de los alimentos cercana al 100% del último año, probablemente estas cifras que se publicaron y que también menciona la FAO han quedado desactualizadas a la luz de lo que ha sido la crisis económica que ha afectado al país en el último tiempo. Lo que estamos viendo atrás en la pantalla, por favor, ponelo a pleno, Jorge, por favor, la imagen de Corrientes. En ese lugar verdaderamente la gente está sufriendo. Y este pibe, hay gente que puede creer que es feliz, ¿no? Que es libre, seguramente hay gente rica, de clase media, que mira a estos pibes y puede pensar que son felices. No solamente la comida, sino también, imagínate cómo están viviendo esos pibes en un galpón con adultos, entre medio de los adultos, hacinados, viendo cosas que quizás no deben ver porque son el resto de las personas adultos. Le lavan los pañales descartables, el gobierno le da de comer algo de harina, algo de agua. No tienen ningún tipo de higiene, no tienen tipo de salubridad, no son atendidos por médicos. Es una cosa espantosa. Y estamos diciendo que en esa provincia bajó la pobreza. Eso te está diciendo hoy el INDEC de Mauricio Macri. Y entonces, ¿qué institucionalidad se recuperó? Porque habían dicho que recuperaron la institucionalidad. ¿Vos te das cuenta los millones de personas que han quedado fuera del sistema para dentro de poco? Estos pibes están fuera del sistema para el futuro, digamos, ¿no? Sí, inclusive lo que vos mencionás, el impacto negativo de esta situación sobre la salud de los chicos principalmente es enorme y ni que hablar sobre las familias que también a veces dejan para un segundo momento la atención con el médico, el control de salud, bajando las coberturas de vacunación. Hoy tenemos 18 casos de sarampión en la Argentina, en parte como consecuencia de la disminución de las coberturas de vacunación, y cuando se ven estas situaciones tan graves, indudablemente se ve afectada la salud y ni que hablar tantos otros derechos de los niños y niñas. Pablo, Jorge, buenas noches, ¿cómo andan? Pueden, por favor, preguntar si... ¿Cómo te va, Tomás? Sí, antes que nada, me parece que como las estadísticas son estadísticas, Sí. en Corrientes puede haber bajado la pobreza. Porque, ¿sabes por qué? Porque puede haber ricos mucho más ricos y los pobres igual de pobres. Entonces la estadística te puede llegar a dar que el ingreso por persona subió un poquito. De todos modos... Fue la única provincia que subió porque el gobernador se había quejado. Es raro, pero No, bueno, puede ser. pero la concentración de riqueza te puede dar una ecuación así en la estadística. Déjame te digo una cosa más, que lo mostraste vos en la historia del inicio.
La línea de indigencia del INDEC está en 4.000 pesos. 4.000 pesos son 130 pesos por día para que una persona coma. Sí. Por persona. Recién hiciste vos la misma cuenta de la caja del INDEC y te da 5.000. Sí. Y la UH no llega a los 3.000 pesos. No, claro. Con lo cual probablemente la pobreza no solamente sea mayor, porque la estadística todavía no registró la caída de la devaluación originada después del primer semestre, sino porque estos números también son dudosos para determinar el piso de la pobreza. Sí, por ahí estamos en un país en el cual realmente la mitad del país sea absolutamente pobre. Bueno, no hace falta ir a las estadísticas, hace falta ver esto, ¿no? Lo que estamos viendo, hace falta recorrer un poco la Argentina y darse cuenta de la barbaridad de lo que estamos viviendo, ¿no? Verdaderamente estamos viviendo una catástrofe. Yo no sé cómo van a hacer para arreglarlo, hermano, pero no sé si le va a alcanzar, en un año poder arreglar esta situación. Si no alcanzan en un año, estos pibes están en la lona, están verdaderamente en la lona. Si esto no se mejora rápidamente y con celeridad, estamos en la lona. Miguel, tenés la segunda parte de pobreza, dale. Claro, en la segunda parte lo que tenemos es el caso de un albañil que tenía vida de clase media y ahora en muy poco tiempo pasó a vivir en situaciones muy complejas en las que apenas puede comer. Ya no tiene alimentos en su heladera. Empezó a tener restricciones que nunca había tenido en su vida. Tenía trabajo de forma habitual, lo que hacía era poder generar sus propios ingresos. Ahora tiene changas muy de vez en cuando, 1 o 2 veces a la semana, y tiene muchísimo dolor porque por primera vez tiene que solventarse totalmente con la ayuda económica que le puedan dar sus hijos. O sea, un trabajador ahora lo tiene que ayudar a su familia y si no, no come. ¿Escuchás? Una persona que trabaja, si no lo ayuda a su hijo, no come. Dale. Tito, ¿cómo te afectó la crisis económica a vos? Y muchísimo. De ser un laburante digno, de ganar lo suficiente para comer, para vivir, para que me mantengan casi mis hijos. Cosa que para mí eso es denigrante. ¿Qué empezaste a cambiar desde hace 2 años en tu vida? Y que antes, si yo abría mi heladera, tenía carne, tenía soya, hoy tenía un par de alitas. Esto estaba lleno, mijo. Y lo de arriba tenía comida para 2 o 3 semanas. Y soy un privilegiado, porque vos si vas al comedor de la esquina, yo veo, yo creo que hay 140 pibes, mujeres, hombres que pasan con la viandita. Eso es denigración, hermano. ¿Cómo está el laburo del albañil para vos hoy? Mal, está mal. Yo ya con mis años tampoco me da mucho el físico como para hacer mucha producción, ¿viste? Yo, por ejemplo, si mañana viernes no me pagan la semana, tengo que ir a tocar el timbre a mi hijo. ¿Cómo es para vos hoy necesitar que te ayuden económicamente tus hijos? Es denigrante. No me siento bien. Si yo pude en su momento educarlos, que entraran a la facultad, criarlos, ¿cómo no me puedo autoabastecer yo mismo? Esa es la realidad. Esto es una sepultura, hermano. A esta gente se le fue la mano. Y yo no creo que se hayan equivocado, ¿eh? Estos vinieron a hacer esto. Y lo están cumpliendo a la perfección. ¿El objetivo fue para vos quitarle derechos a la clase trabajadora? Pero absolutamente. Quitarle trabajo, dignidad, quitarle derechos. Es verdad que es el mejor equipo de los 50, no sé cuántos años. Es muy buen equipo, lograron el objetivo. Este sistema, este modelo nos entregó. Jonathan, la última pregunta que te hago. ¿Cómo hacemos para salir de eso y si hay posibilidad de salir y en cuánto tiempo? Bueno, indudablemente estamos en una situación de emergencia alimentaria. Me parece que la respuesta del Estado frente a esta situación tiene que ser con alimentos de muy buena calidad. Me parece que no podemos seguir pensando en profundizar la inequidad en el acceso a los alimentos y que haya una canasta básica para la gente con menores recursos y una canasta saludable o mejor calidad de alimentos para personas que tienen mayor poder adquisitivo. Entonces me parece que es muy importante que la respuesta en el marco de la emergencia alimentaria incluya alimentos de muy buena calidad nutricional, principalmente para sectores más vulnerables que, como decíamos antes, son quienes mayor sufren las consecuencias del ajuste y los grados de malnutrición que decíamos. Muchas gracias por haber venido, Jonathan. Bueno, justamente de desigualdad e inequidad vamos a hablar ahora. Datos
increíbles que ha traído el señor Jorge Elperín. ¿Cómo anda, Jorge? ¿Cómo vas, Tomás? Ahora sí, vamos adelante. Bueno, mira, yo creo que la noticia de las últimas horas no es aumentó la pobreza, sino aumentó la pobreza de millones al mismo tiempo que aumentó la riqueza de los más ricos. Sí. Si vos no contás la película completa, puede pensarse en un cataclismo natural, y no se entiende cómo la renta que pierde un sector va a parar a otro sector. El INDEC entregó el dato de que la brecha entre el 10% más rico y el 10% más pobre de la sociedad aumentó entre 20 y 21 veces. No paró de aumentar la desigualdad. Lo que pasa es que la desigualdad tiene menos prensa que la pobreza. Claro. La gente piensa, bueno, tiene algo de natural que haya ricos y pobres, y no se da Claro, cuenta ¿a dónde va la plata que ya no tiene esa gente que pasó a ser pobre, digamos? Claro, además piensa mucha gente que los ricos sean muy ricos, haya ricos muy ricos, indica que van a invertir, y eso no se comprueba en la realidad. La desigualdad perjudica el crecimiento económico y la estabilidad política, ¿no? El dato es que la desigualdad perjudica el crecimiento económico, perjudica la estabilidad política también. Sí. La estabilidad económica, eso vamos a tratar de explicar rápidamente. Esto lo dice Branko Milanovic, que es uno de los mayores expertos en desigualdad, estuvo en la Argentina hace poco, es un economista serbio-estadounidense, y fíjate, las familias pobres no tienen para transferir a los hijos un capital en recursos, ni capital educativo, ni muchas otras cosas, que las familias ricas sí. Entonces esto hace perdurar la desigualdad por generaciones. En España, por ejemplo, el sector más pobre, si quiere subir socialmente, le lleva 4 generaciones al bisnieto para ascender socialmente. A ver, creo que está en placa eso, Jorge, creo que es la próxima placa. Claro, digamos, hay más posibilidades en España de que ascienda el pobre a ser clase media que en la Argentina, digamos. Sin ¿no? ninguna duda, es una economía más potente, así que imagínate, no tengo el dato para la Argentina de esta o de las generaciones, pero te da un dato de que la desigualdad se eterniza. Claro. Ahora, cuando se eterniza, ¿qué sucede? Aumentan las tensiones. Entonces, los ricos, viendo la tensión que hay, levantan barreras inexpugnables que traen, que fracturan la cohesión social, afectan la estabilidad. Entonces después, cuando no hay estabilidad, los ricos no invierten. Vamos con no la hay próxima estabilidad. placa, Jorge, por favor. Se nota que este gobierno ha gobernado para los ricos, porque fíjate que intenta hacer eso justamente, ¿no? Ampliar esa brecha entre el rico y el pobre, les dice a los ricos que los pobres van por sus departamentos. Pichetto lo dijo el otro día. A ver, vienen por tu departamento, vienen por tu campo, vienen por todo, digamos. O sea, son ¿no? una amenaza. Son una amenaza, claro. El presentarlo como una amenaza aumenta las tensiones. Las tensiones llevan a terremotos sociales, y ¿cómo lo evitan los ricos? Hacen una desviación instalando temas como el nacionalismo xenófobo, temas religiosos que desvían la atención sobre el problema ¿Por qué real. decís que la desigualdad asesina las democracias? Exactamente. Hay un autor, un economista catalán, que se llama Antón Costas, que dice que la desigualdad asesina a la democracia. ¿Por qué? Porque la desigualdad económica se traduce en desigualdad política. Los ricos influyen sobre los políticos muchísimo más que los pobres. En los países donde el voto no es obligatorio, los pobres votan menos. Y en los países como el nuestro, donde los pobres también votan, no tienen lobby para hacer sentir su presión y sus demandas sobre los políticos. Esto es una pregunta que siempre me hago, ¿no? Si tenemos el 40% de pobreza, quizá la real sea un poco más alta, el 45% también, Pablo, ¿no? A ver, podemos interactuar. Tenemos el 45% pobreza real, vamos a ser realistas, digamos. Así es. Entre 45 y 50. Si tenemos mayorías de pobres en la Argentina, ¿por qué los pobres terminan votando a gente que no le soluciona el problema y que sabe que no se lo va a solucionar? Todavía Macri está arriba del 30% de los votos, digo, ¿no? Bueno, muchas veces justamente la instalación de temas que desvían la cuestión, como temas de nacionalismo, eso pasaba en Estados Unidos, me lo dijo John Galbraith en una entrevista. ¿Por qué los pobres votaban a Bush, que era la oligarquía norteamericana, y iba a aplicar políticas en contra de los pobres? Porque les brindaba, les entregaba un atractivo simbólico que era el nacionalismo, frente a la amenaza externa y demás. Los pobres votaron a Trump.
Sí, sí, un sí. multimillonario. Claro, sí. Claro. El mismo Los pobres ejemplo. votaron a Trump. Es cierto eso. Claro. Los pobres, los desclasados americanos, el cordón industrial que ha perdido el trabajo por el avance del capitalismo en los últimos 10 años fue el votante blanco de Trump y como está diciendo Jorge, Claro. en vez de votar por la distribución de la riqueza, ¿por qué estás votando? Por el odio que te genera el inmigrante, el islamita, Incluso el islamito, vecino, el es decir, la meritocracia, instalar la idea meritocrática Sí. de que uno se las tiene que arreglar solo y que el Estado no tiene que intervenir. Esto está muy hecho por los sectores dominantes, la idea meritocrática. Entonces, la compra el pobre también y dice que el vecino no merece la asignación por hijo porque se la gasta en no sé qué cosa. Y vos escuchás, yo lo escucho también, de gente muy pobre que habla mal de sus vecinos pobres. Se instala una idea meritocrática y excluyente de los pobres. Bueno, en la posguerra, decís, combatieron la desigualdad con sufragio universal, creando salarios mínimos, frenando los monopolios, creando nuevas oportunidades para los de abajo. Todo lo contrario de lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho Exactamente, nosotros. eso se hizo en la posguerra, de esa manera se atenuaron las desigualdades, se creó el salario mínimo, se fortalecieron las instituciones de control, se combatió la concentración económica, el sufragio universal. Nosotros en el 52 creo tuvimos el voto femenino por primera vez, es decir, todas esas medidas, esas herramientas iban dirigidas a atenuar las desigualdades sociales y hubo 30 años que se llamaron 30 años de oro, hasta que hubo la crisis del 74 con el petróleo y después vinieron Reagan y Thatcher y cambiaron toda la historia, ¿no? Bien, gracias Jorge.